Hola gente bonita, yo súper contenta. Hoy estamos de Domingo de Live con María José. ¿Y con qué tema? Les tengo preparado este tema maravilloso, Domingo de Live con María José, en donde estaremos con las heridas emocionales, segunda parte, tema de muchísimo alcance, donde tuvimos un primer encuentro, en donde tuvimos a esta maravillosa mujer que es una sanadora, en donde pudimos encajarnos en conocer qué eran las heridas emocionales. Hubo tanta cantidad de expectativas, de preguntas también elaboradas por usted. Y nos fuimos a la segunda parte. Saludos a Maoba y allí voy a ir colocando el tema del día de hoy. Vamos a ver, Maoba, de dónde te estás conectando. Aquí yo voy a ir colocando el tema, las heridas emocionales. Fíjense, esta maravillosa invitada del día de hoy. Aquí vamos a tener fijado ya este tema, ¿ok? Ahí ya tenemos el tema. Saludos a Mayra Zuli, que también está conectada. Vamos a ver de dónde se está conectando esta gente bonita. Y este encuentro es para nosotros tener el impacto de saber primero qué son las heridas emocionales a profundidad. Ya nosotros habíamos tocado con Mimi varios tópicos importantes. Saber si nosotros estamos o tenemos alguna herida emocional es de gran valor saberlo. Otro, de qué forma se pueden experimentar estas heridas emocionales, de dónde vienen estas heridas emocionales, qué tipos de heridas emocionales existen. Saludos a Mayra, que se está conectando desde la hermosa Venezuela. Y vamos aquí a esperar a esta gran invitada, Mimi Zambrano, que es una sanadora ancestral y además es especialista en las heridas de la niñez, y ella nos va a dar herramientas de gran valor. Yo quiero que en este live formulen todas las preguntas, todas las dudas que tienen acerca de las heridas emocionales. Un tema muchísimo de gran alcance, un tema súper especial, y ya yo estoy sintiendo a la invitada, pero me voy a robar ahí unos minutitos y vamos a ver de qué manera este encuentro con Mimi nos va a dar las herramientas de nosotros conectarnos y saber qué nos pasa. Saludos a Luisa Cáceres, que también está conectada. Tenemos a Colmenares, tenemos a Alejandra So, gente tan maravillosa de dónde se están conectando. Y esta maravillosa invitada, que ya la tuvimos en una primera parte, nos va a dar más herramientas de valor. Saludos a Ale So. Entonces, no voy a perder ni un minuto más para podernos encajar en este tema de las heridas emocionales con esa gran invitada, Mimi Zambrano, quien está allí para darnos todas las herramientas de valor. Y ya la voy a hacer de la invitacioncita a esta mujer maravillosa. Mientras tanto, ok, vamos a buscar aquí a Mimi. Voy a buscar aquí a Mimi. Ok, a Mimi Zambrano. Sanando con Mimi es su contacto. Y aquí traigo poco esta maravillosa invitada, en donde hoy nos va a dar un alcance de fuerza. Saludos a Luisa nuevamente. Y bueno, aquí tendremos a Mimi, y Mimi nos va a decir de qué manera nosotros nos enfrentamos si estamos viviendo con una herida emocional y de qué manera podemos sanarla, de qué manera es el alcance de ella y de qué forma nosotros nos encajamos en entender de cómo y de qué alcance tiene esta herida en nuestra vida, que nos repercute en esta vida esa herida emocional. Y ya vamos a ir, ya yo voy sintiendo esta invitada. Mientras tanto, se quedan aquí un ratico conmigo. Vamos a ver desde dónde se están conectando. Gente bonita. Yo estoy súper contenta porque ustedes son los invitados especiales definitivamente, que hacen que este espacio particular que he creado para ustedes, en donde hay una constancia y sobre todo una constancia y un cariño, está dado para vivir y para saber acerca de qué es lo que sentimos, de qué manera necesitamos temas particulares y de qué forma podemos encajarnos, ¿ok? Voy a volverle a mandar una invitacioncita porque no ha llegado aquí. Vamos a ver dónde está Sanando con Mimi. Y bueno, mientras tanto, me pueden ir diciendo de dónde se van conectando. Mientras llega Mimi, que Mimi va a llegar cha, 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 chan, y con el alcance de la primera parte, que fue increíble el alcance que tuvimos con esta maravillosa invitada. Tenemos aquí a Venezuela presente, tenemos a Luisa desde Venezuela, y de dónde más se están conectando. Vamos aquí mientras Mimi se conecta. Ahora fíjense, ustedes en algún momento han oído, han escuchado acerca de las heridas emocionales. Mientras tanto que se conecta la invitada, han estado en el contexto de estudiarla, de buscar información acerca de ellas, de qué manera se conectan con este tema. Vamos a ver qué comentarios hay. Mientras tanto, bueno, el caso de esta invitada es una sanadora ancestral que hace un estudio profundo de todo lo que es la vida de la persona para saber de qué manera
tiene ella una herida emocional o de qué manera ha repercutido una situación particular de su vida que en el presente no le permite conectarse. Aquí tenemos a Angel Jolie, que también está conectada. Vamos a ver, Mimi, si puedes, me envías una invitación, porque no sé por qué no está dando la conexión. Voy a volver a invitarte más, voy a ver qué pasa aquí, porque no se está dando la conexión. Así son los en vivo. Los en vivo son maravillosos porque causan el impacto de nosotros estar allí presente. Aquí tienen a María José en vivo y directo, en donde me pueden hacer las infinidad de preguntas y vamos a tener a Mimi también conectada. Adriana Mira Ramírez también, saludos que están conectándose. Y bueno, ¿qué parte de nuestra vida ha repercutido y ha tenido una importancia de tener una situación que no podemos solventar? ¿De qué manera no podemos nosotros salir de un contexto que nos lastima? ¿Cómo hay situaciones repetitivas en nuestra vida que no nos permiten funcionar de la manera particular? Y aquí Mimi nos va a decir cuál es el alcance de ver las vivencias del pasado, ver las vivencias del presente y definitivamente encajarnos de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Aquí poco a poco vamos a ir haciendo la conexión con Mimi. Creo que debe haber algún problema con su conexión. Voy a volver a hacerle la invitacióncita a Mimi. Mientras tanto, quisiera saber qué saben, qué piensan acerca de este tema. ¿Alguna vez han tenido la repercusión de poder estar con una sanadora? ¿Han hablado de las heridas emocionales? Fíjense que las heridas emocionales tienen la connotación de venir de traumas particulares en nuestra vida, en donde puede haber abusos, donde pueden haber situaciones familiares, vivencias que no fueron bien llevadas y de qué manera puede esto repercutir en nuestra vida, tanto puede ser a nivel personal como puede ser a nivel de pareja, puede ser a nivel del esquema de ser padres o madres, de qué manera puede repercutir una situación particular que se va arrastrando de un pasado a un presente y va llevando una huella particular que se forma, una herida emocional, que debemos nosotros sanar y debemos darnos cuenta de que de, debe haber un alcance, debe haber una forma de nosotros entender por qué siempre caigo en el mismo ciclo, por qué se repite la misma situación y por medio de este en vivo vamos a saber qué es lo que pasa. Aquí, ¿ok? Aquí ya voy a sentir a Mimi, ya me envió una invitacióncita y vamos a estar con ella. Ustedes pregunten, porque esta mujer es maravillosa, así que aprovechen la oportunidad. Y ella ya va a conectarse, ya me envió su invitacióncita y ya la acepté. Vamos aquí, mientras tanto, ¿ok? Vamos a ver aquí, voy a volver a invitarla aquí. No sé por qué no le llega la invitación a Sanando. Déjenme ver, Sanando con Mimi. ¿Ok? Ok, acabo de enviarle la invitación. Mimi, certifícame que si te llegó la invitación, por favor. Si no me mandas nuevamente la invitación. Aquí tenemos a Marisuli que dice, no he tenido la oportunidad de estar con una sanadora, pero pienso que todos o casi todos tenemos heridas emocionales. Fíjense lo importante, como ella ve el contexto desde este punto de vista. Ok, Mimi, me escribe si te llegó la invitación. Ok, ok. Bueno, yo te invito, Mimi, a que te salgas del en vivo y te vuelvas a conectar para ver si por medio de esa forma sería más viable poder hacer el alcance. Ok, ella me va a enviar nuevamente la invitacióncita. Alonso, saludos. A Rosy, tenemos aquí a Darling, tenemos a Yurdi, tenemos a tanta gente maravillosa. ¿De dónde se conecta? Vamos a ver. Yo aquí con este chachachachán de empezar a ver a esa invitada de valor, en donde ustedes me pidieron la segunda parte y ustedes son los consentidos definitivamente. Aquí Alonso Cadena dice, tema, ¿cómo me amo más? Fíjense la importancia de ese tema, es un gran temazo que lo voy a tomar en cuenta y lo voy a anotar aquí. ¿Cómo me amo más? Qué importante este tema, lo voy a apuntar aquí. ¿Cómo me amo más? ¿Ok? ¿De dónde se están conectando, gente bonita? Vamos a ver qué pasa con Mimi. Mimi, invítame aquí. Vamos a ver, Mimi. ¿Ok? Ya le hice otra vez una invitacióncita. Seguramente hay algo en el sistema de internet. Hay mucha lluvia. Aquí están saludándome Rosy González desde Torres de Vega, en Lisboa. Saludos. Alonso Cadena dice para los celosos. Bueno, importante también.
Bueno, fíjense lo importante de este tema de las heridas emocionales y esta mujer que nos va a dar el alcance. Como les venía diciendo, lo que son las heridas emocionales, hay una repercusión entre abusos también, entre de repente situaciones mal llevadas, cómo superar las creencias limitantes. Muy importante este tema, también lo voy a apuntar aquí, cómo superar las heridas, las creencias limitantes. Ok, y aquí con una maravillosa mujer, con Luisa Cáceres, que nos da esta recomendación increíble. Vamos a ver qué pasa aquí con Mimi, que todavía no nos hemos podido conectar con ella. Mimi, si consigues enviarme nuevamente la invitación, te lo agradecería. Bueno, fíjense, mientras vamos haciendo la conexión con Mimi, yo les voy a ir adelantando algunas temáticas de este live. Lo que son las heridas emocionales, en el estudio que yo hice a la profundidad, estas repercuten en situaciones que no han sido resueltas en nuestra vida. Y tienen la connotación de ser, por ejemplo, situaciones donde hubo abuso, donde de repente un familiar no, ok, aquí hay otra, aquí, ok, donde no se ha podido solventar una situación en donde fue traumática, donde hubo abuso, donde hubo muerte de un familiar, en donde hay vivencias del pasado que siguen quedando en una connotación y nos hacen una herida emocional. La herida emocional es aquella que nos determina nuestra actitud al llevar situaciones de vida. Es la que nos permite a nosotros darnos cuenta de que algo no está bien. Entonces, por tanto, las heridas emocionales son Buenas, importantes verlas. Hola, por Mimi, fin. yo súper contentísima de verte en el día de hoy. Saludos a Tania Moraes, que se ha conectado, a Karina Venero y toda esta gente maravillosa, gente bonita que se conecta. Aquí, bueno, fíjate, Me tocó cambiar de teléfono. bueno, pero lo importante es que nos pudimos conectar. Fíjate algo, esta gente está cha, porque está aquí con una cantidad de bracitos, saludos. Esto está que rompe el sistema. Entonces, fíjate, yo súper contenta, ya fuimos a la segunda parte. ¿Cómo te sientes, Mimi, de estar conmigo nuevamente un domingo? Ay, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el live pasado estuvo espectacular, así que espero que este también esté muy bueno. Claro que sí, siempre va a ser bueno y siempre que los invitados tengan este alcance como lo tienes tú, porque tienes una energía increíble. Entonces, fíjate, yo estaba Gracias. aquí adelantando, no soy la experta en las heridas emocionales, pero estaba hablando con esta gente bonita acerca de la connotación de lo que causa una herida emocional y cómo repercute desde el pasado hasta el presente y puede ser por situaciones que no han sido superadas. Cuando yo hablo situaciones no han sido superadas o vivencias que fueron muy marcadas en nuestra vida, que vamos llevando y arrastrando. Entonces, ¿de qué manera tú crees que este impacto se forma, la herida emocional se forma específicamente por qué? Bueno, fíjate que la herida emocional tiene una connotación muy especial y es que viene acompañada de un trauma, ¿sí? Generalmente las heridas emocionales son precisamente ese trauma o esa vivencia o situación negativa que vive una persona. ¿Por qué suele ser tan traumática o por qué nos marca bastante? Porque cada trauma viene acompañado precisamente, por eso yo creo que tiene el nombre de heridas emocionales, porque viene acompañado de una carga emocional. Y esa carga emocional suele ser siempre muy negativa, es decir, puede venir acompañado de un dolor, por ejemplo, de un padre que abandona a una madre, ¿sí? O sea, cuando tú tienes como conciencia a los 8 años, te enteras de que tu papá dejó a tu mamá cuando tú tenías un mes. Entonces eso es un impacto, ¿verdad? Que es algo como que, oye, ¿por qué me dejó? ¿Por qué nos abandonó? Entonces comienzan a crecer o a sentir, mejor dicho, emociones producto de ese trauma. Yo creo que básicamente lo que es difícil o cambiar, sanar precisamente la herida, es comprender el trauma emocionalmente, ¿sí? Porque como es un impacto, ¿verdad? Que se genera y aparte que el impacto del trauma no solamente es en tu pensamiento, o sea, sé que me abandonó o sé que tuve un abuso sexual, sé cuál fue mi agresor, pero que eso viene acompañado precisamente de rabia, dolor y que tú lo sientes a nivel del cuerpo. ¿Sí me entiendes? Es un estado. Realmente la herida emocional es un estado del ser que tú acomodas a tu cuerpo y que lo comienzas a vivir a lo largo de tu vida. Bueno, fíjate lo importante que nos has manifestado. Es algo que se estabiliza en tu vida y tiene una repercusión de que él va condicionándose, es decir, va rodándose por el tiempo.
Y en el live anterior, la parte 1, hablamos de que habían unas heridas emocionales particulares, como la herida del rechazo, la del abandono, la de la humillación, de la traición, de la justicia. ¿Existen algunas otras más heridas o solamente estas que mencioné? Bueno, sí, fíjate que cuando yo analizo, bueno, analizo la vida de la persona en consulta o cuando las personas llegan y me dicen, oye, sé que tengo la herida del abandono por parte de mi mamá, sé que tengo tal vez la herida del rechazo, de la traición, pero hay ciertas cosas que yo tengo que tal vez siento que no están conectadas con ello. De hecho, en mi libro, yo escribí, donde hablo sanando a mis padres, transformando mi vida, hablo de otro tipo de heridas que tuve yo en particular y que veo que también se repite mucho en las personas y hay un tipo de abandono, pero es un estado que genera mucha ansiedad en las personas y es cuando te dejan cuidando a cargo de terceras personas que no son familiares, ¿sí? Por ejemplo, cuando te cuida el vecino, cuando te cuida una persona que probablemente pueda ser muy positiva para ti, como probablemente puede ser que no sea positiva para ti, que te maltrate, que te genere maltrato psicológico, maltrato físico, ¿sí? Esto también podemos tener la herida de la vergüenza, ¿sí? Ciertas situaciones que avergüenzan a los padres y las podemos adoptar, ciertas emociones, sentimientos adoptados, también lo puedo colocar dentro de una herida emocional. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, oye, no tengo enfocado una herida emocional, pero sufro de mucho miedo y ansiedad. Y yo le digo, precisamente hay una herida, ¿verdad? Que tú adoptas inconscientemente porque tu mamá la vive, genera lo que te digo, esas emociones y sentimientos de ansiedad, de tengo miedo y que tú las arrastras. Entonces a veces no solamente nos debemos enfocar, y yo siempre les digo, no nos enfoquemos solamente en esas heridas principales. El abuso sexual no está catalogado como una herida que las conseguimos allí dentro de el concepto de las heridas que acabas de mencionar, pero obviamente es una herida de la infancia. Muchos la han vivido en la infancia, la han vivido en la adolescencia, y como todas las heridas, igual tiene una connotación muy importante y es que se tienden a repetir, ¿sí? La herida del rechazo, la herida de la vergüenza, tal vez ese abandono que te digo, entonces tienes que, o tú tener a cargo personas que no son tus hijos, por ejemplo, entonces se te hace como difícil criar hijos que no son tuyos o que tienes que ir a vivir a sitios que no son de tu familia, o sea, se repite siempre, siempre porque es una característica muy especial de las heridas. Ok, y ahora una pregunta, si por ejemplo yo hablo del abuso sexual, también lo podría encajar, por ejemplo, en que eso tiene repercusión con una herida de la humillación, con una herida de, por lo menos del rechazo, puede estar ubicándose más o menos esta situación con esto, o podríamos llamarlo también, focalizarlo como una herida emocional, la del abuso. Bueno, fíjate que hay algo que he podido analizar en aquellas chicas con las que he trabajado acerca o el trabajo del abuso sexual. El abuso sexual yo lo abordo mucho desde la parte del árbol genealógico. Por lo general es un programa o hay un programa dentro del árbol genealógico donde muchas personas han sido abusadas y es un patrón que, bueno, se repite de generación tras generación, producto de un abuso anterior, sea en la línea de los tatarabuelas, en la línea de los bisabuelos. Lamentablemente a veces la herida sucede y no necesariamente puede haber negligencia de la madre, no necesariamente puede haber abandono del padre o no tiene que haber una conexión como directa con algunas heridas, aunque por supuesto hay más probabilidades de que ocurra esas heridas, por supuesto, cuando tú has sufrido abandono o rechazo de tu madre, cuando te dejan, como por ejemplo en otros sitios, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, que te dejan a cargo de cuidadores de terceros. También cuando en el ambiente en el que creces es un ambiente totalmente tóxico, los padres pelean, hay muchos conflictos, tal vez los padres traen amigos a su casa a beber, entonces hay como una negligencia con los hijos, no estoy pendiente del hijo porque me coloco a tomar, o vamos a casas de familiares y no estoy pendiente de los niños, o sea, entonces siempre, o sea, hay muchas probabilidades de que pueda suceder, ¿sí? Obviamente, pues siempre que una madre ha vivido la herida, está como más alerta con sus hijos, pero quien no la ha vivido, quien no la ha vivido y la sufre con sus hijos o la sufre ella,
por supuesto crea un impacto emocional grande porque dice, wow, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegó esto a mi vida? Entonces, siempre hay como una parte más energética del árbol genealógico que hace como que eso se repita. Ok, fíjate que aquí hay varias preguntas. Caterina dice que si las heridas que causan las parejas también se aplican. Si estas heridas, me imagino que están inmersas en estos grupos, pues está la herida, por ejemplo, de la humillación, puede estar en la herida de la infidelidad, puede estar vengándose en otro, pero por aquí había otra pregunta. Déjame buscarla aquí, dame un segundo. Había una pregunta de Marisuli que decía, qué interesante, el rechazo es una herida emocional. A veces como padres causamos heridas a nuestros hijos y cuando rechazamos y comparamos a nuestros hijos unos con otros niños. Entonces, fíjate, esto también es una herida emocional bien importante. Ahora, yo pienso que cada persona conoce perfectamente cuáles son los eventos de su vida, sabe cuál es la connotación de lo que está ocurriendo, de lo que pasó, e incluso, fíjate estos detallitos tan pequeños que tú nos estás hablando, de este causa de que unas personas visiten a tu casa y de repente no están pendientes tus padres o simplemente consideran que son tan buenos amigos que no ven más allá del contexto, porque puede ser que ellos vigilen, pero por ejemplo, de repente tienen un amigo, mi padre, que abusa de alguna manera, ya sea psicológicamente o sea físicamente conmigo, tocándome, cosa que no me gusta, y queda ahí una herida, una huella. Yo pienso que una herida también es una huella emocional. ¿Cómo podrías darnos cuenta que estamos anclados ante una herida emocional? ¿De qué manera yo puedo sentir, mira, estoy ante una herida emocional? Bueno, cuando, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo del abandono para conectarlo con lo que nos preguntó la chica acerca de de lo de las parejas. Hay un programa o una herida o trauma que es como el inicio, la raíz, ¿sí? Por ejemplo, sucedió un evento de rechazo, humillación, abandono, traición, etcétera, a los 3 años. Por ejemplo, vi que mi padre traicionó a mi madre dejándola por otra mujer. Mi Okay. mamá me montó en el carro, me llevó, lo perseguimos y lo vimos con otra mujer. ¿Sí? Vamos a suponer, ahí hay una herida de traición, también puedo colocar una herida de abandono si el padre se va y no quiere estar más Exacto. conmigo. Entonces, esa es como la herida principal. ¿Qué sucede? Que después de esa herida comienzan como las heridas desencadenantes, o sea, se crean varias heridas, o sea, se comienza a replicar esa herida en situaciones de la vida de la persona. Uh -huh. Entonces, cuando tú observas tu vida y ves que hay ciclos que se repiten, ¿sí? O sea, ciclos como negativos que se comienzan a repetir. Entonces, comienza la pregunta y me la hacen mucho y me dicen, Mimi, pero es que yo siempre repito esto. O es que yo atraigo solo hombres así, o es que mis relaciones son así, o es que tengo conflicto con el dinero por esto, o es que tengo siempre conflicto con los jefes. Y yo siempre le digo, hay algo que es como la raíz, lo que hizo activar, ¿verdad? O Uh lo que -huh. genera eso. ¿Qué es lo que pasa con las heridas emocionales? Como bien lo decíamos, el trauma. ¿Qué sucede con el trauma? Que el trauma, como viene acompañado de esa emoción y lo que te decía, se convierte en un estado del ser, ¿qué vas a comenzar a traer tú? Situaciones similares a eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser, se va a posicionar en tu vida como algo fuerte, ¿sí? Como el pensamiento que predomina en mi mente y como lo que yo siento. Y como lo que tú piensas y lo que tú sientes, tú atraes a tu vida, por supuesto vas Exactamente. a atraer esa situación a tu vida. Fuera diferente si, por ejemplo, y lo hay, he conocido personas adultas que tuvieron una resiliencia innata de pequeños. Entonces puede ser que haya ocurrido el trauma a los 9, 10 años, pero hazte de cuenta que ese niño que sufre el trauma era un excelente jugador de fútbol o de béisbol. Entonces, eso sopesó, o sea, eso estuvo por encima del trauma. Entonces, tal vez eso lo ayudó, ¿verdad?, a generar una resiliencia y que no fuera tan fuerte. A diferencia de un niño que lo viva y que siga con su madre y que vea a su madre constantemente con el dolor, llorando, sufriendo, entonces la madre lo lleva a la casa de la abuela, le cuenta a la abuela todo el sufrimiento que tuvo, entonces crece con ese sufrimiento, ¿y qué sucede? Que ese es el programa que va a tener. ¿Cuál es el programa con el que yo voy a relacionarme con las demás personas? Con eso que yo tengo de la niñez. Entonces, Exacto.
Probablemente ese trauma o ese evento, esa herida de abandono, rechazo, humillación, etcétera, que yo viví, lo voy a comenzar a replicar, porque eso quedó programado en mi mente. Me da miedo. Tal vez yo conscientemente quiero tener la pareja, pero inconscientemente mi niño interior allí, mi subconsciente está, oye, recuerda que fuimos con tu mamá, vimos a tu papá con otra mujer. Entonces es como un estado de alerta que dice, como una alarma que se enciende y te dice, oye, no tengas pareja, no tengas pareja, porque si no, mira lo que sufriste. ¿Y qué es lo que no queremos después de vivir la herida de la niñez? Precisamente volver a vivir eso, pero lo vivimos, Exacto. se repite, y ahí es donde entra la persona en desesperación, ahí es donde entra la persona a llorar, ahí es donde entra la persona y dice, pero ¿por qué me pasa todo el tiempo esto a mí? ¿Por qué es tan fuerte de repente que la pareja me diga simplemente, oye, hoy no te voy a ver, hoy no voy a salir contigo, y que eso para ti desencadena, bueno, un mar de lágrimas, te sienta mal, ya no quieras comer, quieras soltar todo? ¿Por qué? Porque la herida precisamente y el trauma vienen con activadores emocionales, y cada cosa que tú vives en tu presente o que has vivido a lo largo de tu vida te activa la herida, te activa la herida. Y no es solo hasta que la persona sana la herida que puede cortar esa activación, cuando ya tú reconoces y dices, oye, lo que sucedió no me pertenece. Eso sucedió con mi madre, pero yo reconozco que es un dolor, pero que no me pertenece. Yo lo hago consciente, lo sano, lo libero, puedo hacer una carta, y allí mi mente se desliga de ese dolor y dice, eso ya está en el pasado, ya Okay. yo estoy aquí en el presente. Bueno, fíjate, algo que has mencionado que me hace como un clic en mi mente, es por ejemplo cuando hablamos en la parte del dinero, ¿no? Por caer en otro ámbito, ¿no? Y a veces cuando hay esa repercusión a nivel de familia, en donde de repente te limitaron en que lo caro no puede ser, tiene que ser la oferta, ahorita no tengo dinero, estoy siempre carente, es muy poco, esta palabra es muy poco, y se crea este anclaje y se forma una herida, e inclusive esta persona va a adulto y si no hay oferta no compra. Y si no hay esto, y son personas que increíble, llegan a una tienda y van directamente a la oferta. Y de repente tú dices, pero ¿por qué de repente tú analizas y ves que de repente ese bolígrafo que compraste cuesta $5, pero el que estaba allá, que no estaba en oferta, cuesta 5.50 y es de mejor calidad? Fíjate la carencia, la herida emocional, en donde yo pienso que a veces se limitan de tal manera de que no puede haber abundancia en tu vida si siempre todo es de poco valor, es del alcance de lo que sobra o de lo que queda. Entonces, esto es importante darnos cuenta, como tú nos has dicho, es eso quedó en una vida distinta, eso quedó en una experiencia que ya no la voy a vivir, no me interesa recordarla y salir del anclaje de la misma. Aquí está Rosemary que hace una pregunta. Si hubo abandono de madre por fallecimiento, ¿también causa una herida de abandono? Sí, sobre todo esa herida se vuelve un poquito más complicada cuando se ha tenido mala relación con la madre en vida. O sea, cuando tuve una mala relación con mi madre, y entonces cuando ella fallece, tal vez cuando yo tengo mis, que sobre todo las heridas de la niñez siempre salen a flote, o suelen uno hacer o iniciar el proceso de sanación. Algunas mujeres lo sacan cuando son madres. Entonces, cuando tú tienes a tus hijos, tú te das cuenta de la importancia del vínculo de mamá e hijo. Exacto. Entonces, allí dices, oye, me siento mal, me siento culpable, mi mamá falleció, no tuvimos una buena comunicación. Si hubo una buena comunicación, si nunca hubo un problema, si tuvieron una relación positiva, yo creo que entonces allí estarías como un duelo bloqueado, ¿sí? O sea, un Okay. duelo no aceptado o bloqueado, y la persona lo que tiene que hacer es un trabajo de duelo, no como de un Exactamente. mal. Eso es lo Pues, que te iba a preguntar, si no era por mala relación, sino que hubiese el anclaje del abandono, porque mucha gente cuando fallece su madre hace este tipo de, vamos a decir, habla acerca de que me abandonaste y queda anclado de que hubo un abandono por parte de esta persona que pasó a otro plano. Entonces, fíjate lo importante, ahí tenemos que ser conscientes de que ya no es una herida, sino es algo que se debe trabajar en duelo, ¿correcto? exactamente. Fíjate, aquí Luisa Cáceres nos hace una pregunta. Si el abuso sexual es una implicación sistémica del árbol genealógico, ¿cómo se puede sanar para que no se replique en futuras generaciones? Bueno, primero hablarlo, ¿sí? Una de las características principales del abuso sexual es que se ha generado como un secreto familiar dentro del árbol genealógico. Y cuando una primera persona en el árbol genealógico vive el abuso y lo hace como un secreto familiar,
es una energía de dolor, ¿sí? Porque también en la herida emocional, el trauma que viven las personas son energías, ¿sí? Cuando hablamos de que tenemos el centro de nuestros chakras, que la energía gira, por ejemplo, como las manecillas del reloj, y en el momento de que entra una herida, emoción, o sea, la herida física del abuso, pero esa herida viene acompañada de muchas emociones que genera en mí. Si nos vamos un poquito a la biodescodificación, sabemos que cada emoción repercute en un sistema del órgano de nuestro cuerpo o a nivel de nuestro cuerpo con su funcionamiento. ¿Qué sucede? Que cuando esa energía se estanca en la vida de la persona, ¿qué busca siempre la energía? O sea, la energía nunca se va a acabar. La energía siempre busca transformarse, salir, volver al movimiento que tenía. Entonces, cuando un ancestro no sana esa herida, esa energía, porque cuando la persona muere son cuerpos energéticos que tienen que correr, o sea, la energía dice, bueno, yo tengo que correr a un sitio. Dentro del árbol genealógico se observa así, la energía que deja o lo pendiente que no resolvió ese ancestro, el dolor que él no resolvió, siempre va a buscar ser sanado, liberado y reconocido. Siempre esas van a ser las tres principales. Entonces, una abuela que tal vez fue violada, ¿verdad? La violaron, la asesinaron y muere. Entonces pasa ese dolor. Allá hazte de cuenta que la violaron, la asesinaron, pero su cuerpo no se encontró. Nunca lo consiguieron. Sin embargo, esa información energética que ella busca, oye, busco que salga el culpable a la luz, busco que se haga justicia por mi muerte, energéticamente comienzan a producirse, o los abusos sexuales, no necesariamente tiene que ser una violación, pero básicamente la persona que vive el abuso sexual debe primero hablarlo. ¿Por qué? Porque si tú te callas, perpetúas al, al perpetrador dentro del árbol genealógico. Siempre se puede conseguir, no en todos los árboles genealógicos, pero quienes han sufrido el abuso sexual, hay un perpetrador que también pasa de generación en generación. Si tú vives la herida de abuso y no la cuentas, ¿qué haces? Que ese perpetrador siga allí, ¿sí me entiendes? Replicándose también dentro del árbol. Entonces, sacarlo a la luz hace de que el árbol genealógico diga, oye, pasó esto aquí, y todos vamos a estar más alerta en las siguientes generaciones, ¿sí me entiendes? Porque Claro. se abre ese programa porque era algo que estaba oculto, que estaba callado y que nadie lo sabía, no sabíamos que eso existía. Entonces, lo primero que hay que hacer es no tenerlo como un secreto familiar, porque cuando lo tienes como un secreto familiar, no lo sanas, ¿sí me entiendes? Lo llevas contigo. La persona puede fallecer y, como dicen, se lo llevó a la tumba, pero entonces, ¿quiénes lo van a comenzar a sacar de nuevo a vivir o a la luz? Va a llegar una persona que lo tiene que hablar. ¿Cuál es la parte más difícil de sanar el abuso? Tener que hablarlo, contarlo, decirle a tu mamá, decirle a tu papá, tal vez si fue el esposo de una tía tuya o fue tu padrastro. ¿Cómo le digo yo a mi mamá que sufrí el abuso? ¿Me va a creer? ¿No me va a creer? A la final no importa si te creen, si no te creen, si te juzgan, si no te juzgan, sino hablarlo, contarlo, que la gente sepa. Y por supuesto hacer el proceso de sanación y perdón con la persona que cometió contigo el abuso, porque no es solamente la herida a nivel del árbol genealógico, o sea, está el programa del abuso dentro del árbol genealógico, pero también está la energía que tuviste con esa persona, que ya se convierte como en una herida emocional. Entonces yo tengo que sanar esa herida, yo tengo que sanar dentro de mí, es decir, el odio, la rabia, lo que pudo haber provocado esa herida en mí. Tal vez esa herida me llevó a ser alcohólica, me llevó a tener mala relación con la comida, me llevó a ser promiscuo o promiscua. Sí, y ahora fíjate una cosa, Mimi, en el caso por ejemplo, tú me estás hablando de repente de algo que no se trató, y yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tuviese una hermana que murió y fue enterrada, mas yo no conocí mucho la historia, ¿no? Y de repente esta hermana fallece y se pierden los restos. ¿Qué pasa con esa herida? La madre queda con esta herida porque no habló el duelo, porque esta madre no, y al mismo tiempo desaparece el cuerpo. ¿Cómo se hace para que, porque por ejemplo, yo lo que veo, y fue de una experiencia vivida con una señora, es que yo siento que esta situación pudo haber repercutido en su enfermedad, porque al final de su vida ella tuvo una enfermedad muy crónica que yo pienso que tuvo mucha relación con eso. Esta repercusión de lo que le pasó a esta persona, ¿le pasa a todo el círculo familiar? ¿Lo arrastran o de una vez se habla y se cierra el capítulo? Si lo habla y lo sana, o sea, es decir, si lo habla, lo cuenta, llora, hace el duelo,
por supuesto, ya no hay un duelo bloqueado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se crea el duelo, se bloquea el duelo. Si tú sabes que todo es igual. Cuando tú vas a conseguir un nuevo trabajo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con el anterior? Hacerle el duelo, un cierre de Exacto. ciclo. Sí, porque hay una energía. Tal vez tú tuviste conflictos con ese jefe, tú tuviste conflictos de dinero en ese trabajo y tú tienes que agradecer, hacer un cierre de ciclo y abrirte a la nueva energía. Igual, esta persona, por supuesto, tiene que saber, oye, hay un dolor, se perdió el cuerpo, tal vez no lo voy a conseguir, es algo que tal vez tengo que aceptar, acepto lo que está pasando en mi vida, puedo hacer una carta, llorar, tener una conversación con la persona, decirle, oye, mira, me duele, pero te dejo ir, esto sucedió por algo, o sea, lo importante aquí es primero aceptar la situación que nos toca. Y si O, esa persona murió, por ejemplo, esa ¿cómo? persona, por ejemplo, esa madre muere, ¿cómo queda esa energía? El duelo sí. ¿Cómo puede pasar? No necesariamente tiene que repetirse la misma situación. Allí podemos ver un programa que se pierde el cuerpo, se pierde un cuerpo, es decir, con lo que me dice. Entonces se pueden comenzar a repetir situaciones como, por ejemplo, que secuestran a las personas. Agarran y secuestran a una persona y se perdió la persona. No sé cuándo va a aparecer la persona. Okay. Puede suceder el caso de que una persona se pierda en el mar, se ahogue y se pierda. O sea, hay una pérdida, ¿verdad? También Okay. se puede asociar con pérdidas como abortos, pero que no sean voluntarios, sino que sean espontáneos. Se perdió una hija, entonces se comienzan a perder los hijos. Ok, ok. O sea, no Ahora, necesariamente tiene que repetir la situación tal cual. La ya. situación que me muestra, hay una pérdida de un cuerpo, hay una pérdida de mamá con hija. Ese va a ser el programa. Entonces allí comienzan a perderse las personas, pueden comenzar a perderse las personas, se puede hacer un programa que se repita dentro del árbol. Y entonces, ¿cuál es el mensaje del árbol? Hay que sanar las pérdidas o la pérdida para que esto no se siga repitiendo en el árbol. Muy bien. Ahora fíjate, Alejandra Son nos hace una pregunta. Las heridas emocionales traen repercusión en la salud. Por ejemplo, la relación emocional con la obesidad. Sí, totalmente. Totalmente, claro que sí. Esto, sobre todo las heridas que están muy marcadas con los padres, esto suelen traer mucho conflicto a nivel del cuerpo y bueno, se sabe que cuando tú tienes conflictos en relación con la madre, tiene mucho que ver también con la relación de la comida, porque bueno, ella es la primera como que te da ese alimento, como que la que te nutre del alimento, entonces cuando tenemos problemas con la comida hay mucho de la autoestima, de la valoración, pero precisamente de la que no nos dieron, de la que nos hace falta, mucha relación con la madre. Hay que analizar mucho qué es lo que hay allí como para poder cortar y soltar si es ansiedad, porque fíjate que no es lo mismo el hambre, o sea, yo como mucho, 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 pero engordo, 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 a diferencia de alguien que come y vomita, ¿sí? O sea, son dos cosas y dos puntos diferentes que habría que analizar qué es lo que pasó con tu mamá, qué es lo que pasó en tu vida para poder identificar cuál es el patrón de la persona. Porque no, todas podemos vivir la misma herida, todas vivimos la herida del abandono, pero no todas lo vamos a manifestar de la misma forma. Exacto. Puede Muy ser que cierto. yo haya tenido resiliencia en algo y tú no. Tú me dices, no, pero para mí fue difícil conectar con la pareja. Y yo siento que eso viene de mi madre. Y yo te digo, oye, mira, para mí es difícil el tema de la salud, pero yo tengo éxito en la relación de pareja, ¿sí me entiendes? O sea, no es Ok. que todas vamos a tener lo mismo, siempre cada persona va a vivir la herida de forma diferente. Ok, fíjate que aquí Marisuli nos dice, como docentes también podemos causar heridas emocionales, como por ejemplo al comparar un estudiante con otro, debemos tener cuidado con eso también. Nosotros mismos, además de no ser una herida emocional que va de generación, pero podemos nosotros no ser del mismo círculo familiar, ir creando una herida emocional por nuestro contexto, como tratamos a las personas. Sí, totalmente, claro que sí. Sobre todo en los colegios, bueno, con el tema del bullying, también esto se pueden generar muchas heridas. De hecho, yo he tenido en consulta personas que han sufrido bullying desde pequeños, esto, rechazo, que los amiguitos los excluyen, que no los quieren integrar, sobre todo cuando tú tienes que ir al colegio y nadie te habla, entonces tienes que estar siempre solo, no tienes amiguitos. Uh -huh.
empatía de los profesores tampoco, sí, si los profesores no elaboran esa empatía, entonces eso se crea como una herida. ¿Por qué? Porque aparte tú pasas la mayoría de tu vida pequeño en un colegio, o sea, de lunes a viernes tú tienes que ir por tanta cantidad de años. Si eso es algo, bueno, aunque sea en un solo año, que tú lo vivas, ya eso queda marcado, porque recuerda que lo que te decía, la herida emocional va a ser fuerte, se va a convertir en un estado tuyo cuando viene acompañada de una emoción, ¿sí? O sea, un sentimiento negativo, eso se queda allí constantemente contigo. Entonces, de eso que tú viviste en el colegio porque te quedabas solo, tal vez si un día tú estás con tu mamá y tu mamá te dice, oye, conseguí un trabajo y ahora te tienes que quedar solo en la casa porque tengo que ir a trabajar. Entonces, es parecido a lo que tú vivías en el colegio cuando salías Exactamente. del Es colegio, una te repetición. quedabas. Ok. Eso obviamente creces con eso allí marcado, entonces tienes que de alguna forma trabajarlo para poder Claro. sacarlo, porque si no te vas a desenvolver toda la vida con eso. Sí, porque fíjate, eso es un anclaje que va arrastrándose. Ahora fíjate, Laura nos dice, una consulta puede ser que tenga herida emocional de la niñez porque venga de padres adoptados o solo recibía heridas de padres biológicos o del árbol genealógico. Sí, totalmente, también de los padres adoptados, por supuesto que sí. Ok, fíjate algo, nosotros de una u otra manera, yo puedo de repente detectar, por poner un preámbulo, que yo siento que mi hermana, por poner algo, yo veo que ella tiene una herida emocional. Puede ser una herida emocional porque, bueno, recibió bullying o porque de repente en la relación de pareja fue humillación, fue acoso, fue cualquier cosa. ¿De qué manera las personas que están alrededor de esta persona que tiene una herida emocional pueden servir de aporte? ¿De qué manera? ¿O pudieran, o solamente con la terapia es que ellos resultan sanar? ¿O de qué manera nosotros podemos apoyar a estas personas? Bueno, hay algo muy que siempre lo digo, real, el proceso de sanación realmente es de uno mismo, ¿sí? ¿Mm? Yo puedo ver a mi hermana sufriendo y le puedo decir, oye, te pago la terapia, que siempre les digo que no lo haga porque no les va a funcionar, a veces la gente no va, a, simplemente no muestra el interés. Tal vez tú puedes haber iniciado el proceso de sanación, tú la ves y tú dices, wow, yo veo que tú estás pasando esto, si sigues con esta actitud vas a ir peor, tú ya sabes cómo va a ser tal vez al final, pero ella no está en el grado de la conciencia que tal vez tú estás o que otras personas que han iniciado el proceso de sanación estás. Entonces es como que tú le hables y le hables en chino o en inglés, ¿sí me entiendes? O sea, tú le hablas y le dices, mira, te va, y, o sea, no va a entender nada. Y va a decir, Claro, no, yo pienso que porque eso vendría siendo un proceso ya muy individual, en donde tiene que tomar conciencia, ¿verdad? Fíjate, exacto. Marisuli nos dice, al rechazar un niño cuando se tiene un mal comportamiento, muchos docentes en vez de integrarlo rechazamos. Eso también puede causar una herida emocional. Sí, por supuesto, siempre tiene que haber una empatía, una empatía. Sí, bueno, de hecho hoy me parece súper maravilloso estas personas que trabajan la crianza con apego y muchos psicólogos de niños, como explican en las cuentas de Instagram y como nos dicen cómo debemos tener esa empatía con un niño, que ya tú tienes que hasta agacharte para poder conversar con un niño, te enseñan, mira, te tienes que arrodillar, nivelarte, que él te vea la cara, abrazarlo, empatizar, cuando debes abordar el conflicto, cuando no abordar, cuando tienes que hacer esto, cuando tienes que hacer aquello. Entonces, por supuesto que sí, los profesores, yo considero que los profesores o maestros tienen que trabajar mucho esa parte de empatizar con los niños, porque imagínense, ellos hacen un rol súper importante en la vida de los niños. Ok, fíjate, aquí hay una pregunta, no sé si tú quisieras hacerle una repregunta, ¿no? Porque ella nos dice, sacamos? ¿Y cómo sacamos? Porque estoy perdiendo a mi marido por eso. Me imagino que debe ser por una herida emocional. Sería más interesante que nos pudieras dar un poquito más de contenido para poder formular la pregunta. Tenemos a Marisuri que también podemos sanar las heridas emocionales cuando ya las identificamos. Fíjate, yo siento que sí, porque ya es estar consciente de la situación que estás viviendo, ¿no? Exactamente. Ok, ahora fíjate, desde el punto de vista de mi experiencia, cada quien ha tenido, puede haber sufrido una herida emocional por diferentes situaciones, porque hay situaciones que tienen una repercusión, hay situaciones en donde corremos riesgo, en donde influye de repente una persona en nuestra vida y nos acondiciona a sentirnos desplazados, abandonados. ¿Cuáles son los pasos que podría tener una persona
ya que tiene conciencia, que tiene una herida emocional, mira, yo siento que yo tengo una herida del abandono por parte de mi padre, porque de repente fue muy poco empático, porque de repente no compartió conmigo. ¿Cómo podemos, una vez que estamos conscientes de que tenemos la herida emocional, qué pasos debemos seguir para poder identificarla, trabajarla? Ajá, lo primero es estar muy decidido, o sea, tener la decisión que de verdad quiero sanar esa herida. Porque yo considero que es como la primera parte, lo que llamamos esa fuerza de voluntad, ¿sí? Para no caernos todo el tiempo en el proceso. Muchas personas inician el proceso de sanación, pero muy pocas llegan a tener un éxito al momento de sanarla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que hay personas que con esas heridas han llegado a tocar el fondo, ¿sí? O sea, cuando tú tocas fondo y tú dices, o sea, si yo no me hago cargo de esto, realmente mi vida puede estar en peligro, o puedo perder mi relación de pareja, o puedo perder mi trabajo, o puedo perder mis hijos. Entonces, cuando ya tú estás en el punto, como decimos, en la cuerda floja que te vas a caer, ahí Exacto. tú dices, es ahora porque es ahora. Entonces, realmente ese punto, que no me gustaría que nadie estuviera en ese punto, porque yo creo que no debemos esperar a tocar fondo o a estar en la cuerda floja para decidir y decir, oye, sí o sí tengo que sanar, o que te digan, mira, tienes una enfermedad y que tú sabes que es un dolor crónico que tienes todo el tiempo en tu cuerpo y que te dicen, eso es porque tienes mucho dolor, mucha rabia, tienes que empezar a perdonar. O sea, no necesariamente tenemos que esperar a que llegue eso. Yo siempre les digo a la persona, inicienlo antes. Pero ¿qué sucede? Claro. Que si tú no tienes, que si tú no has vivido tal vez muchas cosas fuertes, entonces tú lo inicias, pero después, bueno, ay, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hablar, tengo que escribirle a mi mamá, o tengo que hacer ciertas cosas para sanar que me incomodan. Entonces, no me quiero incomodar y no lo hago. Cuando ya tú te pasa la situación que tú dices, oye, ya sí o sí tengo que sanar, lo primero que tienes que hacer es saber si tienes resistencia. ¿Cómo sé que yo tengo resistencia? Yo les digo a las chicas, no necesariamente pueden comenzar con un terapeuta, si no tienen el dinero, no tienen el tiempo, etcétera. Hay muchos libros súper buenos que tú puedes agarrar y que puedes leer, que tú puedes agarrar, mi hija me dice, ¿puedo agarrar esto? Sí. Entonces, que tú puedes agarrar, puedes leer, ¿verdad? Un libro que tú dices, bueno, voy a agarrar este libro, me compro un cuaderno y comienzo. Okay. ¿Cómo identificar? Ta, ta, ta. Ok, sé que tengo la herida con mi mamá. ¿Cuál es el segundo paso? Sanar la relación con mi mamá. Tal vez Exacto. hablarle, decirle, ¿sí me entiendes? Comenzar a hacer un proceso. Puedo hacerlo a través de videos de YouTube, puedo conseguir meditaciones, puedo buscar un terapeuta, si lo quiero hacer con un terapeuta, si lo quiero hacer solo. ¿Qué te va a funcionar o qué no te va a funcionar? Con un taller, ¿qué te va a funcionar o qué no te va a funcionar? Eso no va a depender del libro, ni va a depender de los videos de YouTube, ni va a depender de esto, sino va a depender de la disposición que tú tengas. Muy Que cierto. cuando tocas el contenido y digas, wow, es increíble como me siento de bien soltando, comenzando a trabajar. Ahora, si tú no sientes nada, porque hay gente que me dice, hay gente que me hace un taller mío y me dice, wow, mira, y de hecho hay gente que me escribe, mira, yo mejoré la relación con mi mamá gracias a ti. Tenía 8 años que no me hablaba con ella. Después de que hice los talleres contigo cambié. Pero también hay gente que me dice, oye, mira, he hecho 3 talleres contigo y no me han funcionado. O sea, siento como que estoy en el mismo punto. Entonces, ahí yo le pregunto, ¿en qué punto estás? O sea, analízate, ¿tengo resistencia? Sí, lo que pasa es que tú dices que hay que hacer esto con la mamá y es que yo no lo puedo hacer. Claro. Entonces, ¿cuál Sí, es la sí, es una cuestión de constancia y toma de conciencia. Muy cierto. Exactamente. Y que igual tú le proporcionas los libros, por ejemplo, a tu mamá, a tu hermana, a tu papá. Mira, este libro es excelente. Vamos a colocar a Chopra, vamos a colocar el libro más bestseller del mundo. Mira, te voy a pagar la consulta con este que es espectacular, cuesta Muy 500 cierto. Muy y cierto. con el tipo y sale malísimo, perdiste el dinero, o sea, perdiste la plata, es malo. Que no, y que meditación, y o sea, si la persona te hizo, mira, vamos a una meditación, tienes que buscar, y si tú estás en resistencia, tú no vas, o sea, la persona te habla y Muy cierto. nada, o sea, tú te quedas ahí como que, ay, Dios mío, pero no quiero ir, y ahora y que tengo que ir a ver a mi mamá, y que tengo que ir a ver a mi papá, y eso en qué me va a ayudar, yo lo que necesito es otra cosa. No, y una de las cosas que el objetivo principal es estar consciente de que yo quiero salir de este anclaje, que yo estoy, que esta situación
me está limitando, que esta situación me está estancando y que yo no puede ser, porque fíjate que aquí hay algo muy, muy gracioso que yo lo he oído muchas veces en consulta que dice, bueno, yo vengo porque yo soy infiel, ¿no? Entonces, ok, es que en la familia tenemos esta característica, estás viendo, ¿no? Va de repercusión a repercusión y es un mal adquirido, no lo podemos quitar porque ya es algo que tenemos. Entonces, fíjate la creencia, esto también tiene que ver mucho con el tema de las creencias. ¿Hasta qué punto tú crees que es necesario salir de ella? ¿Hasta qué punto tú te tienes que arriesgar? Porque yo voy a hacer una comparación que es un poco abstracta, pero si yo necesito perder peso, yo tengo que tener constancia y darme cuenta que no puedo ir a las panaderías, que no voy a ir a la fiesta a tomar cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que yo no puedo dejar de pasar por la panadería. Sí puede, es cuestión de actitud. Ahora fíjate, aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención. Dice Susana Blowcini, dice, la fobia a las muñecas antiguas, sobre todo, es una herida también. Es mucho miedo que tengo al ver una. Puede ser como un trauma, no tanto como una herida, pero algo traumático que pudo haber vivido con eso o le refleja una situación, puede ser muy inconsciente. Ok, aquí hay una pregunta que está muy relacionada con lo que veníamos hablando y nos lo hace Erika. Dice, ¿cómo sanar las heridas de la traición para que no se repitan en las relaciones de pareja? Miedo al abandono por la traición. Bueno, primero sanar directamente con la persona que tienes el vínculo de traición. ¿Quién me traicionó? Mi papá, mi mamá, un abuelo, un tío, ¿sí? Cuando tú vas, como decíamos, a la raíz, al inicio de esa traición, de la persona que me traicionó, puede ser que te haya traicionado tu pareja de la adolescencia, entonces tengas el trauma. Entonces siempre es reconocer, oye, ¿de dónde viene eso? Sano con esa persona, puedo hacer mucho trabajo, escribir una carta, hacer la toma de conciencia, hacer meditación, hacer trabajo y ahí poco a poco ya la mente comienza a liberar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Es que las heridas son inconscientes. Hasta que yo no las haga conscientes, hasta que yo no las vea, las observe, analice la situación y diga, ah, esto fue lo que me pasó y tenía un rencor guardado por esa persona, ahora ya Mm, lo libero y lo empiezo a ver de otra forma, ya la herida no tiene que estar allí, ya la traición no se va a seguir repitiendo porque ya no necesita manifestarse en tu vida. cierto. Ahora fíjate, Blanca nos dice, ¿a qué se debe que todos los integrantes de mi familia siempre queden solos, sean divorciados, solteros? Es que es una herida que se debe trabajar. No, yo considero que es un programa dentro del árbol genealógico. Ok, Alejandra nos dice, Mimi, si haces un acto de sanación, pero tienes obstáculos, por ejemplo, no puedes llegar al lugar donde quieres dejar esa carta, ¿qué sería eso? No entendí, ¿me puedes hacer de nuevo la pregunta? Sí, ya va. Mimi, si haces un acto de sanación, pero tienes obstáculos, por ejemplo, no puedes llegar al lugar donde quieres dejar esa carta, ¿qué sería eso? No importa, la deja en otro lugar. Yo siempre les digo cuando van a hacer un acto, cuando van a hacer un acto simbólico, por decir, mira que tienes que hacer una carta, no conseguí la vela y tú ves que hay mucha traca, hazla sin la vela. Si no puedes llevar la carta a ese sitio, entonces quémala en el sitio donde estás, porque a veces la energía tampoco quiere ser liberada. Entonces tú dices, no, Mm, la tengo que liberar donde sea. No puedo llegar a arrojarla al mar, al río, entonces la quemo en mi casa y la lanzo por la ventana, voy para un jardín y la esparzo la ceniza, pero no hay que pararse, porque mira, eso es algo que he visto muchísimo, la gente se detiene en el proceso de sanación por cualquier cosa. Si yo te digo, tienes que hacer la carta con un lapicero negro, no conseguiste el lapicero negro, pero tienes un mes buscando el lapicero negro, mira, no, hazlo con el lapicero rojo, porque son ya, bloqueos inconscientes de que no quiero sanar, no quiero soltar, entonces obviamente la energía se pone densa para que tú más hagas dura. de sanación. Fíjate, Alejandra dice, existe energía que no te deja llevar a cabo la sanación. Bueno, lo mismo que tú nos estás diciendo. Aquí hay otras preguntitas, porque ya estamos casi al final del live. Dice, Kate dice, hola, mi mamá nunca me quiso decir quién era mi papá. Me crié con mis tíos y abuelos. Puede que sea este tema Puede que sea este tema de las de, heridas emocionales. claro, sí, por supuesto. Ok, déjame ver qué otra pregunta puede haber por aquí. Bueno, aquí está mucha gente conectada y mucha gente mandándote saludos. Aquí dice, ¿cómo se refleja la herida de la humillación en el adulto? Bueno, fíjate que una de las
situaciones en donde me gusta compararla mucho es con los temas laborales. Cuando tú vas a trabajar y tienes un jefe que te humilla, que te maltrata, que te dice, oye, tienes que llegar temprano, tienes que cumplir. También con la pareja puedes sufrir la herida de la humillación cuando tú le dices algo a la pareja y la pareja no te toma en cuenta la palabra o dice, no, bueno, tu opinión no, o sea, déjame que yo lo resuelvo, o sea, como que te desvalida. Entonces, obviamente, hasta con los hijos también se puede ver esa herida. Pero recuerden que siempre nosotros, o sea, nunca hay que ver al jefe, a la pareja, al hijo, siempre nos tenemos que ver nosotros. Realmente proyectamos la herida en esa persona, ¿sí? No es que, ay, todos me humillan o todos me abandonan, no. Yo proyecto en esas personas el abandono y la humillación. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. La energía que tú también proyectas es la que puede hacer una cicatriz emocional. Pues si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy todo el tiempo pesimista, por supuesto que va a haber una energía de estancamiento en donde no vas a poder evolucionar. Tú tienes que tomar conciencia que no es siempre lo que tú quieres. Ahora fíjate, o las heridas, aquí nos dice Majo, ya que se fue la pregunta. Las heridas, dame un segundo aquí, las heridas se dan solo en la niñez o pueden darse en la juventud y en la adultez. En la juventud y en la adultez, claro que sí también. Ok, aquí dice, tengo la facilidad de enseñar a niños con mucho cariño, pero, ya que se me fue la pregunta, pero a mis hijos me causa molestia cuando no absorben lo que les enseño. ¿Crees que puede ser alguna herida que mal curada? Sí, puede ser algo que proyecta o sea, algo que tiene ella y lo está proyectando en los hijos. Tal vez que no ha aprendido ella en su vida. O sea, es hacerse, o sea, mis hijos no aprenden, no absorben bien. ¿Qué situación de mi vida no he absorbido bien? Y no la Okay. he canalizado que mis hijos me están diciendo, oye, lo tienes que hacer, tienes que hacerlo. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, mi mamá me separó de mi papá cuando tenía 4 años, hasta 23 tuve durante ese tiempo, en su ausencia sentí a mi mamá que me maltrataba. Y por el desahogo de la situación. ¿Cómo puedo sanar el problema emocional? Bueno, ahí obviamente hay que hacer trabajo de ambos padres, ¿no? Tanto de la mamá como del papá. Recuerden que Bergel dice que la madre es la que nos lleva a tomar al padre. Okay. Mucha aceptación del padre en nuestra vida va a depender mucho de la madre. Si la madre sufre el abandono por parte del padre, se dé cuenta que el padre se fue y la dejó, de la madre va a depender cómo ella va a mostrarle el padre a su hija. Ay, nos abandonó por otra mujer o tu papá se fue, nos abandonó, pero bueno, yo entiendo, es algo que tal vez él no quería estar conmigo, esto igual te hicimos con amor, él es tu padre, en algún momento lo vas a conocer. O sea, si me entiendes la diferencia. Claro. Entonces, es muy importante y por eso recojo las palabras de Bert Hellinger, porque él dice, la madre es la que tiene que entregar el hijo al padre, se lo tiene que mostrar. Entonces, depende mucho de lo que la mamá te diga, tu madre te diga con respecto a tu padre. Lo quiero, lo odio y de hecho cuando yo hago el trabajo de sanación de mamá y de papá, yo siempre le digo, yo les recomiendo colocar en tela de juicio lo que dice mamá y lo que dice papá, porque a la final mamá y papá pueden mentir para proteger. Exacto. Exactamente. Entonces, no lo hacen de maldad, sino simplemente, ay, voy a decirle mentiras para protegerla. O tengo miedo de decirle quién es su papá y que se vaya y me deje. Ok. Fíjate, Lauri hace una pregunta interesante. ¿Qué libro le recomiendas para poder leer? Bueno, mira, hay infinidades de libros que puede comenzar a leer. En cuestión del amor, para trabajar todos los temas de pareja, yo recomiendo los de Walter Rizzo. De verdad que son espectaculares, maravillosos para trabajar sobre todo la autoestima, el apego emocional, que viene muy relacionado con los padres. Otro libro que recomiendo también muchísimo son los de Luis Hay, ¿verdad? Que yo sé que muchos de ustedes lo han leído y los conocen, son libros maravillosos. Bueno, mis inicios y mis procesos de sanación los realicé con ella. El monje que vendió su Ferrari es otro libro que les recomiendo y por supuesto les recomiendo mi libro si quieren iniciar ese proceso de sanación con papá y mamá. Es un libro maravilloso que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Bueno, fíjate que sí, aquí hay preguntas que están haciendo si el live va a quedar guardado, si va a quedar guardado. Déjame ver aquí otra de las preguntas. Voy a hacer la última pregunta. Aquí dice Concepción, ya va, que cuando alguien te hace daño y se aleja hasta evitar juntarse con esa persona, pero ya no te duele lo que esa persona te hizo,
puedes hablar de que hasta ahora no hay riesgo de una herida. No, si no te duele, o sea, si no sientes nada ni te afecta, no hay nada. Ok, déjame buscar aquí otra preguntita porque hay varias que tuve que pasar. Aquí dice, si se trabaja el árbol genealógico. Esta pregunta tiene que ver con la que no se pudo entender. Si se trabaja el árbol genealógico, ¿se sana a todos los integrantes o solamente o solo a los descendientes? Abarca todos los integrantes. Ok, Mimi, fíjate, aquí toda esta gente maravillosa mandándote corazones, mandándote manitas, mandándote tantas cosas. Y yo sé que tú eres una mujer espectacular, una mujer que tiene muchísimo alcance. Yo Oh, quisiera que le dijera a esta gente bonita dónde te pueden conseguir, cómo son esos talleres. Cuéntale un poquito de eso. bueno, muchísimas gracias por todos esos corazones. Sabes que los amo y los adoro. Mire, la comunidad es muy hermosa, maravillosa. Todos quieren sanar y yo siempre les digo, mire, pueden sanar. A veces me dicen, Mimi, pero queremos contigo, queremos hacer. Y les digo, inicien el proceso de sanación. Hagan lo que les desee, taller, el libro, ve YouTube, ve podcast, lo que quieran, pero inicien el proceso de Muy sanación importante. de sanación. Bueno, allí están mis chicas del diplomado que les mando, miro, un beso grande a esas mujeres, Dios mío, y hombres, y a los hombres también. De verdad que estoy muy feliz y muy contenta porque han hecho un trabajo maravilloso, maravilloso, espectacular. Ahorita comenzamos un programa también de sanación y mucha gente comprometida. Mira, es increíble cómo la gente se compromete para el proceso de sanación. Y de verdad, Eso es bueno, importante. y me alegra muchísimo esto, porque bueno, básicamente eso es lo que siempre les quiero y les digo, que les quiero transmitir, que inicien el proceso de sanación, ¿sí? Hay muchas cosas que creemos haber suelto y yo siempre les digo, escuchen un video, escuchen un podcast, una cosita, una lectura o una carta te va a abrir la conciencia para Y tu decir, wow. ahora Mimi, porque ya está casi que tenemos que terminar. ¿Cuál es la cuenta donde te podemos seguir? ¿Tú puedes Ajá, escribirla allí también? sanando con Mimi, ahí me pueden conseguir y me pueden enviar mensajes, por allí pueden conseguir mi libro, todo lo que les estoy contando. Perfecto. Bueno, fíjense, gente bonita, las heridas emocionales surgen y tenemos que tomar conciencia de que las tenemos que arrancar con el proceso. Como nos dijo Mimi, si no podemos apoyarnos con algo terapéutico, buscar un libro o simplemente escribirle a Mimi, que Mimi tiene las herramientas vitales. Recuerda no quedarte con una herida emocional porque eso se arrastra con el tiempo y no hace que tu vida tenga un valor el cual tú mereces. Bueno, muchísimas gracias, Mimi. Sé que van a haber muchos más encuentros, porque esta mujer es de mucho poder para mí y espero que estén muy bien. Saludos, un gran abrazo y que estés muy bien. Bye. Chao.